ya lo saben. Muchísimas gracias a la Escuela de Geografía y al Observatorio por recibirme y por permitirme una vez más compartir mi trabajo. Para mí esta estancia es muy emocionante porque me permite trabajar más de cerca con hidrólogos, que espero que sea un trabajo y un acercamiento que voy a poder seguir a futuro. Eso es como... Lo que voy a presentar aquí es una ponencia. Bueno, mi nombre es Sofía Guevara, yo soy investigadora postdoctoral desde ayer del Instituto Nacional de Investigación en Agricultura y Ambiente en Francia, y investigadora visitante en el Observatorio del Agua y Cambio Global aquí en la Universidad de Costa Rica. Entonces, para retomar, yo estoy en ordenamiento territorial, mi tesis fue en ordenamiento territorial y en geografía. Lo que voy a presentar es un artículo, una publicación que hice sobre mi trabajo doctoral en una revista que estaba llamando a convocatoria, y la convocatoria era Incertidumbre y crisis, dos puntos, las redes urbanas en la época del Antropoceno. Esa era la convocatoria. Es una revista que se especializa un poco en el estudio de las infraestructuras, lo que llaman las infrastructure studies, cómo las infraestructuras son manejadas, cuáles son sus efectos, sus retroacciones, desde un punto de vista de su materialidad y la gobernanza. Y yo, a partir de mi trabajo sobre las inundaciones en San José, envié, eh, y es un artículo cuya traducción va a ser publicada en una revista aquí próximamente. Yo les puedo pasar el manuscrito si lo desean. Bien, el artículo analiza la relación entre emergencia, redes urbanas, entendida aquí como infraestructura de saneamiento, de electricidad, en este caso va a ser saneamiento, y organización comunitaria. El contexto es mi investigación doctoral sobre los comités comunales de emergencia en Barrio Luján y La Carpio, y yo me voy a centrar aquí en el caso de Barrio Luján, un trabajo de campo que se realizó entre 2015 y 2019, que contiene análisis de archivos de todos los actores sociales investigados y con quien pude conversar, 42 entrevistas semidirectas, observaciones participantes, entre las cuales una observación participante dentro de una red de alerta temprana que va a desarrollarse gracias a WhatsApp, en donde yo pude participar. Bien, marco teórico, nociones, ¿de qué estoy hablando? El artículo intenta entonces cruzar esta noción de red urbana, emergencia y organización comunitaria en la época del Antropoceno. El Antropoceno, considerado aquí como una nueva época geológica, una nueva era geológica, pero desde el punto de vista de las ciencias sociales, también un nuevo marco que nos invita a cuestionar estas relaciones intensas que entrelazamos con nuestro entorno. Y basada en el trabajo de historiadores y economistas, verlo también como una materialidad que se ha venido acumulando a lo largo de los dos últimos siglos y que tenemos que hoy manejar la infraestructura urbana siendo esta materialidad que hoy tenemos que manejar. La noción de red entonces es tanto la red material, la infraestructura, una red social, entendiéndose como la puesta en relación entre varios agentes sociales o actores sociales gracias a un conocimiento mutuo, y que en este caso van a producir conocimientos a lo largo de la red de infraestructura y los comparten gracias a una red digital que es WhatsApp. Dentro de la misma literatura en hidrología se están publicando muchas cosas sobre el uso de las nuevas tecnologías y lo que permiten en la nueva época del antropoceno, en el nuevo, nuestro nuevo contexto climático, para desarrollar y colectar nuevos datos y mejorar modelizaciones en hidrología urbana. Entonces, muchas publicaciones hablan de la ciencia ciudadana, del uso de sensores que se pueden poner en los cuencas para mejorar los datos, aumentar la colecta de datos y, por lo tanto, aumentar la precisión de los modelos. Dentro de esas investigaciones y esa literatura, yo lo que no pude encontrar fueron artículos en donde nada más se analizan investigaciones realizadas y llevadas a cabo por la comunidad en sí misma sin estar siendo enmarcadas por una pregunta de investigación propuesta por un académico o por una institución, que es un poco lo que yo voy a contar. Y por último, la noción de emergencia, que desde una perspectiva de ciencias sociales no solamente es
evento disruptivo y extraordinario a gran escala, basado en trabajo de ciencias sociales en este ámbito, sino también tomo en cuenta las emergencias de pequeña escala, es decir, que yo tomo el punto de vista de los grupos sociales que son afectados y que definen ellos mismos lo que es una emergencia, lo que me lleva entonces a manejar una definición constructivista de la emergencia en donde la emergencia son prácticas que se despliegan y se desarrollan. Y eso me permite a mí, es decir, son prácticas de alerta, de vigilancia. Ok, viene la nube, en el caso de un barrio afectado por inundaciones, viene la nube, escucho el ruido, empiezo a subir las cosas. Se está dando un manejo de la emergencia sin que haya todavía inundación. Entonces me permite también pensar la emergencia sin que haya evento, lo cual es un poco lo que voy a desarrollar. Bien. Pregunta o cuestionamiento que desarrolla el artículo: ¿en qué medida las emergencias generadas por las inundaciones en la era del antropoceno están dando lugar a nuevas formas de gestión del sistema de saneamiento en San José, Costa Rica? La estructura de la presentación se divide en dos partes. Una primera parte en donde me voy a centrar en un análisis sociohistórico, arrojando luz sobre la relación que yo interpreto como retroactiva entre la gestión de la emergencia por inundación y la red de drenaje de aguas pluviales en San José durante todo el siglo XX, y una segunda parte sobre la relación entre la gestión de la emergencia y las redes, esta red material, alcantarilla, eh, en San José. Perdí el hilo. Sí, eso es lo que analiza el artículo. La segunda parte va a desarrollar en particular el despliegue de esta red ciudadana en la aplicación WhatsApp a lo largo del río Cloro, es decir, un segmento del sistema de alcantarillado, del todo el sistema de saneamiento, que en sí se ha convertido a lo largo del tiempo en un segmento de este sistema de drenaje. Eso es lo que voy un poco a desarrollar. Voy a desarrollar cómo esta red comunitaria apoyada en la tecnología sirve de apoyo a la red, al manejo de la infraestructura material. Entonces, primera parte, cómo la infraestructura urbana tiene un efecto retroactivo sobre las emergencias que afectan la ciudad. Y cómo en la época actual este despliegue, este desarrollo de la red material ya no puede darse porque estamos en una situación metropolitana saturada. Bien, entonces, rápidamente, volviendo un poco al estudio del desarrollo de la mancha urbana en San José, recordar que, bueno, San José está localizada en una topografía, en un emplazamiento de topografía accidentada entre dos cadenas montañosas, todo esto ustedes lo saben, cuya geografía entonces condiciona un poco la expansión urbana horizontal y de baja densidad. San José se sitúa en el centro de este territorio, lo que es hoy la gran área metropolitana, una conurbación de casi 3 millones de habitantes que abarca menos de 2.000 kilómetros cuadrados. Lo que es importante saber es que San José, el papel estructurador de San José en el desarrollo urbano del Valle Central, en realidad es muy tardío el rol central que tiene, y se debe a su relación con el cultivo del café. El auge del cultivo del café hace que San José tome fuerza, y porque es en San José donde se concentraba la élite económica y cultural y política asociada a ese cultivo. A inicios del siglo XX, con el desplazamiento del rol económico del café en la economía costarricense, el rol central de San José en la demografía del Valle Central no es cuestionado, al contrario, la tendencia demográfica que comienza a partir de 1940 más bien se hace a favor de San José, y los territorios de las provincias, lo que llamamos los centros secundarios, van a volverse centros secundarios dependiendo de la centralidad de San José, que es un poco lo que muestra esto es un mapa que ustedes conocen, que es San José dentro del Valle Central, dentro del gran área metropolitana. Y este fenómeno de expansión de la metrópoli, que se da conforme se está haciendo también la terciarización de la economía, se da en muchas capitales latinoamericanas, y que se traduce por una desaparición progresiva de las tierras utilizadas para la agricultura. Y se hace de manera acelerada. Pasamos de tener en 1950 300.000 habitantes en el área metropolitana a cerca de 1 millón en 1980. Y esto a pesar de tener instrumentos de planificación que finalmente no logran contener este hecho urbano. Bien, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque
En el curso de este proceso de transformación, los canales construidos para regar los cafetales se convierten en canales de drenaje de las aguas urbanas. El sistema de alcantarillado de San José, yo diciendo esto me baso en el trabajo de historiadores, se construye a final del siglo XIX, dentro de una época con un gran proyecto de modernización de la época, de la élite de la época, que quiere que la capital de Costa Rica se parezca a las capitales europeas. Y esto se traduce por, bueno, hay que desarrollar el sistema de abastecimiento de agua y de alcantarillado para reducir, entre otras cosas, las inundaciones. Es decir, también el problema de la inundación ya estaba presente y queremos desarrollar un sistema de alcantarillado para eh, reducirlas. Se va a crear y se va a desarrollar, eso es un poco el trabajo que hace Quesada en Daño, los primeros sistemas de alcantarillado que se van a concentrar en los barrios más favorecidos de la capital y más tardíamente, esto también lo demuestra Quesada en Daño y también lo confirma mi trabajo de campo, en los barrios periféricos, los barrios del sur, en Barrio Luján llega en los años 50, por ejemplo. Entonces, esta expansión se va haciendo y esta transformación se va haciendo de manera desigual y heterogénea conforme se va expandiendo la ciudad. En otras palabras, para decirlo brevemente, el proceso de urbanización se adapta a la estrategia del café, adopta los caminos y el sistema hidráulico diseñado para este cultivo y es lo que pasa de manera un poco desordenada. La mayoría de los ríos y quebradas desaparecen del paisaje en el sentido en que ya no son visibles desde la calle, quedan entubados, enterrados, ocultos por los edificios y cuando no desaparecen los cauces son bordeados por muros y se vuelven muy estrechos, sobre todo en el caso de puentes que actúan como puntos de ahorcamiento, atravesados a veces perpendicularmente por tuberías, lo que muestra un poco la foto, para dar algunas especificidades sobre el caso de San José, porque entonces este proceso se da de manera generalizada, pero no con las mismas características, porque los sistemas de alcantarillado son responsabilidad de las municipalidades. Unos sistemas, según las municipalidades, son separativos, es decir, que hay sistema de agua residual y sistema de agua pluvial, y otros son unitarios. En San José, en principio, están separados, hay dos redes. Pero lo que muestra el trabajo de campo, informes de la municipalidad y de consultorías privadas, los múltiples conexiones que hay entre los dos sistemas. Y por último, para caracterizar un poco este fenómeno, también indicar que además, conforme se va dando este proceso, toda la cartografía de la red de drenaje también es casi inexistente. Es decir, que se van escondiendo los ríos, desaparecen del paisaje y nos olvidamos también gráficamente de ellos también. De acuerdo con un informe de la Municipalidad de San José desde el 2017, pero está cambiando. Creo que la NAME está trabajando justamente en eso con la Municipalidad de Montes de Oca. Solamente los funcionarios municipales solo conocen 30% de la red actualmente. Pero bueno, esos son proyectos en curso. Bien, este proceso de entubamiento heterogéneo estuvo marcado por el fenómeno de las inundaciones, que gradualmente, con el pasar del tiempo, se va a ir asociando al desarrollo urbano. Lo que muestra el análisis de artículos de prensa que pude realizar es que conforme se daba únicamente en los barrios del sur, el fenómeno era un poco banalizado. Pero a partir de los años 70, 60, cuando ya el perímetro de las inundaciones y las inundaciones, la manera en que se dan, cambia también, se vuelven más violentas en el marco de una mancha urbana que es muchísimo más grande, se vuelve un problema que es identificado por los actores públicos y la Municipalidad de San José. Entonces, va a solicitar el estudio de RENACA, que es la que ofrece la primera cartografía del riesgo de la ciudad de San José, que va a priorizar obras urgentes, obras a mediano plazo, obras a largo plazo y también todo un plan de desarrollo que tampoco se siguió. Pero eso es lo que es interesante. A partir de los años 70, son previstos estos trabajos y en algunos barrios van a prolongarse hasta los años 90. Es el caso de Barrio Luján. Entonces cambiamos de escala. Todo este proceso que yo les vengo contando se puede ilustrar a escala de Barrio Luján, barrio obrero situado en el casco antiguo de la ciudad de San José, afectado por las inundaciones del río Ocloro desde sus primeros asentamientos. Bueno, ustedes conocen un poco el barrio, bueno, no sé si lo conocen. Eh, el perfil de las personas, artesanas, trabajadoras y trabajadores manuales
pequeños comerciantes con nivel de calificación medio. El barrio es muy afectado por las inundaciones, en particular es atravesado por el río Cloro, lo que muestra un poco el mapa. En su cuenca baja, el río Cloro, cuya cuenca ha sido impermeabilizada, basado en trabajos de geógrafos de esta escuela, cerca del 100% de la cuenca. Bien, es un río no tan grande, son 6,8 kilómetros de longitud, calificado como cauce de caudal permanente por el Ministerio de Ambiente, pero cuya morfología ha ido cambiando conforme lo pueden ver. Aquí es una entidad híbrida, el cloro, tanto un cauce natural como completamente un segmento que forma parte del sistema de saneamiento, lo que las fotos pueden mostrar. Y entonces es un elemento hidrográfico que va a funcionar sobre todo en el caso de precipitaciones intensas. Bien, algo de lo que se da mucho de qué hablar y que de alguna otra manera yo intenté ilustrar conforme voy haciendo el trabajo de campo. Esto es Barrio Luján en 1945, mostrar un poco esto es fotointerpretación, entonces no es exacto, tiene su margen de error, pero lo que quiero mostrar es cómo cambia el meandro, los meandros, la forma del cauce en sí conforme pasa el tiempo y conforme se da la mancha urbana. Esto es 1945, esto es el 2000, y donde vemos que efectivamente en el caso de Barrio Luján va a perder muchos meandros y lo que los vecinos llaman el sombrero de copa que antes tenía y que ya no hace esa curva en la zona crítica de la inundación a niveles históricos. Y resulta que lo que dicen los vecinos y lo que muestra un poco la interpretación que yo hago a partir de fotografías aéreas, pero no lo prueba porque no es algo que pueda probar y que no es mi rol probarlo, es que esta modificación de la morfología del río dentro del barrio también se hace conforme se va expandiendo una empresa de productos lácteos en el barrio y eso va a dar mucho de calar, da mucho de calar en esa época ya, da mucho de calar también hoy. Pero bien, mostrar un poco para ilustrar un poco ese cambio en la dinámica de la inundación, en la morfología del río, perdón. Y bien, muchos de los vecinos entrevistados vivieron en Barrio Luján en los años 50 y 70 y sus relatos nos llevan al San José de esa época y cómo se da esa transformación y cómo viven el cambio en la dinámica de la inundación conforme va apareciendo también el fenómeno metropolitano en San José. Es lo que muestra un poco la primera cita, en donde estamos con Bernardo, que tiene 60 años, que creció en 2017, que crece ahí, que cuenta cómo él jugaba con los indios, cuando todo era potreros, cómo se inundaba el río antes hacia el norte, ahora se inunda más hacia el sur, del cauce y cómo cambia también esta dinámica en la inundación en el barrio. Bien, muy afectado por las inundaciones de principios de los años 70, el barrio es incluido dentro del perímetro de las obras de drenaje que tardaron en implementarse hasta la década de los 1990. Por lo que los vecinos van a ejercer mucha presión y eso los archivos de la Junta Progresista de Barrio Luján lo muestran, cómo van y se reúnen, qué pasa con los trabajos, por qué se atrasan. Y es lo que muestra un poco la segunda cita, que donde es una vecina hablando, bueno, las inundaciones seguían y empezaron a hablar en los años que se iban a hacer las obras de drenaje y efectivamente lo que la cita muestra es que después de que se realizan estas obras, cambia y se inunda menos y son menos frecuentes. Bien, ¿en qué consisten estas obras? Cubrir parte del río Cloro y construir un canal secundario para desviar el exceso de caudal aguas arriba de Barrio Luján. Esto fue lo que se hizo en los años 90. ¿Qué es lo que estoy intentando decir con esto? Que en aquel momento la demanda de soluciones por parte de los vecinos y las vecinas seguía y se inscribía dentro de la visión técnica dominante, extendida por todas partes, en América Latina, aquí, en Europa. Una visión técnica que hoy se cuestiona, pero que mientras respondiera a las prioridades de los vecinos, pues se aceptaban. Es un poco lo que muestra un poco la cita. Bien, entonces vemos cómo las obras se escalonan a lo largo del tiempo y por lo tanto cómo también los vecinos aprenden a vivir con el problema, van a desarrollar técnicas de vigilancia, técnicas de alerta, ellos observan el río, los vecinos escuchan el río
Van a construir barreras en las fachadas de las casas, van a subir las cosas cuando está lloviendo muy fuerte, algunos van hasta desplazarse durante el momento de la lluvia porque no quieren ver cómo el río vuelve a salir. Cuando el episodio es muy fuerte y que estas barreras, tanto simbólicas como materiales, no permiten impedir que el río entre en las casas, ahí es cuando hay una movilización, tanto ante la municipalidad como ante el principal empleador del barrio, esta empresa de productos lácteos. Y los archivos de la Junta Progresista muestran las reuniones con los representantes de la empresa para intentar solventar el problema. En una reunión en 1995, los vecinos diciendo, bueno, es que el problema, porque también ustedes modificaron, no sé qué. Y el representante diciendo, bueno, yo no sé todo eso, pero efectivamente nosotros también tenemos el problema, nosotros somos víctimas y también vamos a intervenir el río, estamos previendo intervenir el río para resolver el problema. Entonces también mostrar un poco las diferencias, los diferentes recursos para responder al problema entre la empresa y los vecinos en ese caso. Bien, sin embargo, como en muchos barrios en San José, el problema de las inundaciones, Barrio Luján sigue sufriendo inundaciones y una fuerte acontece en 2015 cuando yo estoy empezando mi trabajo de campo, a pesar de las obras realizadas, a pesar de drenaje. Bien, finales de octubre de 2015 es bastante fuerte, los vecinos se quedan bastante impresionados, son 30 familias, muchos daños. Y lo que él quisiera mostrar con esta cita es la dificultad también que hay para desarrollar o pensar en otras soluciones innovadoras. Este es el representante de la Municipalidad de San José en un foro que realiza la Universidad de Costa Rica, en donde el representante dice, bueno, ok, efectivamente, esto que se hizo en el cauce del río no está hoy de moda, es algo que hoy es mal visto, hoy no se pueden entubar ríos, no se pueden desviar cauces, pero en el contexto en el que estamos hay que mantener. Hay que, pero en mejores condiciones, y esto es lo que vamos a proponer hacer. Entonces, lo que muestra la cita es esto, como finalmente en el contexto actual, metropolitano saturado, tenemos que manejar esta materialidad. Lo que llaman, lo que algunos actores, bueno, algunos coach habla de eventos infraestructurales, ya es como la infraestructura forma parte del factor en sí y son infraestructuras que resisten al cambio, que resisten a la transformación, considerado aquí como demasiado costoso económicamente y políticamente, como para que haya una modificación drástica de lo que existe. Bien, entonces termino la primera parte con esto, con este panorama que tenemos y tratando de lo que buscaba esta primera parte era probar, mostrar esta relación que hay entre las inundaciones y el desarrollo de la red de infraestructura de alcantarillado. Inundación, bueno, ampliamos, inundación, bueno, entonces intervenimos, inundación hasta que llegamos al periodo actual en donde ya no podemos intervenir más. Lo que se escribe en un ejemplo clásico, esto es que todo lo que yo escribí son, en realidad, la literatura sobre las infraestructuras muestra que son comportamientos clásicos de lo que pasa aquí, en muchos países en desarrollo y en muchos países desarrollados también. La pérdida de datos de catastro también en países desarrollados pasa. Bien, segunda parte de esta presentación, mostrar la relación entre esta gestión de la emergencia y la red de infraestructura en un contexto metropolitano saturado y al mismo tiempo en un contexto en donde la tecnología digital se ha generalizado y facilita la interacción social y el intercambio de información. En esta parte me voy a enfocar en la capacidad de una red ciudadana para diversificar los modos de conocimiento sobre el riesgo y cuestionar las viejas formas de gestionar las infraestructuras de saneamiento en el caso de Barrio Luján. Bien, como lo que hay que saber es que como en épocas anteriores, las intervenciones prometidas por la municipalidad después de las inundaciones en 2015, pues también van a tomar muchos años en realizarse y eso es lo que va a llevar progresivamente al Comité Comunal de Emergencia a crear esta red y a manejarla. Ok, pequeños datos antes de llegar a eso. ¿Qué es un Comité Comunal de Emergencia? Una estructura ciudadana promovida por la Política Nacional de Gestión del Riesgo en Costa Rica para implicar a los ciudadanos en acciones de gestión del riesgo. ¿Cuál es el rol principal que tienen que jugar? Llegar, son habitantes que voluntariamente se desplazan al lugar en donde ocurrió un accidente, un evento,
Recogen los datos y los comunican a la municipalidad. Eso es una gran ayuda para la municipalidad que luego activa el sistema público que hay para indemnizar a las personas afectadas. No son instituciones de primera respuesta, no tienen que reemplazar a los bomberos ni a la policía. Se trata de un rol de apoyo y de relevo para la municipalidad. Fuera de la emergencia pueden llevar a cabo acciones de sensibilización y con los vecinos. Bien, una de las primeras definiciones que le dieron al Comité Comunal de Emergencia de Barrio Luján, como en todos los comités comunales, es, ok, identifiquen el riesgo. Todo comité comienza por un primer taller de formación, se les indica cuál es el vocabulario de la gestión del riesgo, tienen que distinguir el riesgo de amenaza y vulnerabilidad, aprenderse la ley de emergencias, bien. Y a partir de ahí, ejecutar una serie de misiones entre las cuales identifique su riesgo. Pero lo que dice aquí la cita es, ok, pero entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿De dónde viene el agua? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se inunda tanto en Barrio Luján? Y en el caso de Barrio Luján hay un verdadero transferencia de conocimiento de la municipalidad a los habitantes que se apropian verdaderamente de todo este instrumento. Bien, lo que va a pasar es que progresivamente, conforme se van dando a cabo eventos aislados, el comité va a ir acumulando información y va a poner en relación estos eventos que parecían aislados. Ahí entonces la segunda cita muestra como una inundación a 500 metros al este de la casa, cerca de Joseph Sur, por la antigua tabacalera. Bueno, la coordinadora la llaman y le dicen, hay una inundación, tiene que venir a ayudarnos, tiene que colectar los datos y ya. Entonces ella va a 500 metros de su casa para fijarse, bueno, parece que aquí también se inundan. Entonces, y no entiende por qué, mira, esto que pasa por aquí es el mismo río, esa misma canaleta que pasa por mi casa. Ok, esa salida de campo le permite intercambiar con esos vecinos que fueron afectados, que le dicen, además, están construyendo un colector en Montes de Oca que van a conectar todas las aguas pluviales de Montes de Oca, van a llegar aquí a Lo Cloro ahorita. De ahí empieza entonces un trabajo ciudadano de investigación y donde van a conocer a otra vecina ambientalista que ha estado involucrada en acciones ambientales sobre el río Cloro antes y que va a traer su bagaje y que les va a decir, bueno, efectivamente va a ir a colectar todas esas informaciones sobre este colector, va a introducir el concepto de microcuenca que no manejaban los del el comité de Barrio Luján y progresivamente ellos van a ir ahí intercambiando información. Y la cita muestra cómo se da este encuentro, como, bueno, yo no sabía que esto que pasaba aquí era la canaleta en Barrio Luján y la en Barrio Luján no sabían de dónde venía el río. Bien, además de este intercambio con organizaciones ambientales, como las inundaciones en Barrio Luján son a veces cubiertas, son tema de prensa, el comité también va a ser contactado por estudiantes, por académicos y en el caso de Barrio Luján, lo que va a pasar es que van a ir colectando datos. Todos estos trabajos van a permitir al comité comunal colectar datos, mapear y progresivamente construir un conocimiento colectivo basado en datos que provienen del conocimiento práctico de los residentes y del conocimiento académico que viene por esos trabajos. Hay como una hibridez contextual en esa producción del conocimiento. Bien, a raíz de este concepto de microcuenca y de este encuentro con esta ambientalista, el comité va a solicitar un recorrido guiado por todo el río Cloro a la municipalidad que les va a hacer y les va a dar el recorrido y la cita muestra cómo ellas van, y digo ellas porque son sobre todo mujeres, ellas van en el recorrido guiado por el representante de la municipalidad que les va diciendo, bueno, entonces pasa por aquí, pasa por allá, pasa luego se desvía, pasa por aquí, hace esta curva, y como ellas van anotando, y anotando, anotando, y es gracias a Google que entonces ellas después van a ir a buscar y van a asesorarse solas para mejor entender este vocabulario súper técnico que utilizaba el representante de la municipalidad y que ellas no entendían. En otras palabras, ¿qué pasa en Barrio Luján y qué es lo que está pasando progresivamente? Por iniciativa del Comité Comunal de Emergencias, una especie de comunidad de aprendizaje empieza a crecer en torno al conocimiento del río y esta comunidad de aprendizaje va más allá que el simple comité o los miembros del comité y va a implicar estudiantes, académicos, representantes institucionales y donde también participa la misma municipalidad. Y progresivamente los factores de la inundación van a irse descubriendo gracias a este trabajo en red de los vecinos.
en donde la misma modificación del cauce de hace muchísimos años también va a resurgir. Bien, y es a raíz de este trabajo de Red Ciudadana que iban construyendo que surge la idea de un sistema de alerta temprana que es creado en junio del 2016 a raíz de una conversación con un estudiante en hidrología y un representante de una organización ambiental. Pero si bien la idea es de ellos, les proponen, las habitantes se apropian completamente de la herramienta, son ellas que lo manejan, son ellas que van agregando personas y actores, habitantes y vecinos todo a lo largo de la cuenca para activar esta red de alerta, así como representantes institucionales. Son ellas las que también establecen las reglas de intercambio del sistema de alerta. Aunque los representantes de los municipios son minoritarios, en esa época había un concejal de San José, un agente del municipio, existe una comunicación rápida entre este grupo, que es en donde predominantemente intercambian vecinos, y las instituciones, porque, y eso es algo que voy a mostrar, cuando se toma una información que debe ir inmediatamente a la municipalidad, el vecino que tenga el contacto en la municipalidad comunica inmediatamente y una acción se realiza. Bien, ¿qué es lo que sé? ¿Cuál es el objetivo principal? Primero que nada, anticipar la emergencia. Prever cuándo se va a desbordar el río y anunciarle a los habitantes de la cuenca baja que tal vez se viene una inundación. Entonces, uno de los puntos de referencia para medir si se va a inundar o no es lo que llaman el piedrómetro, situado en Yose Sur, donde las habitantes identificaron que cuando esta piedra está completamente cubierta, 2 minutos después se inunda en la cuenca baja en Barrio Luján. Eso era en el 2016, 2017, 2018, cambió ahora porque las infraestructuras cambiaron, pero el piedrómetro sigue siendo un indicador. Entonces, el piedrómetro permite a la comunidad alertar a las personas de la cuenca baja más expuestas para que puedan tomar medidas anticipatorias, levantar pertenencias importantes, estar preparadas para pedir ayuda. También el piedrómetro permite recopilar información sobre la velocidad a la cual se llena o se sube el caudal. Tiene todo un fin operativo, pero también, como lo voy a mostrar, político. Esto es un screenshot de una conversación anonimizada, obviamente, en donde muestra un poco cómo está funcionando el sistema de alerta y cómo ellos van haciendo emergir la cuenca. A mí, como geógrafo, me parece esto formidable, me encantaría como mapearlo en vivo. ¿Cómo empieza? Bueno, está lloviendo, falta un quinto para que se se tape la piedra. La cuenca alta responde, fuerte en Curidabá, 3 ríos, mucha lluvia. Cuenca alta ya baja un poquito, pero la cuenca media en San Pedro baja un poquito la intensidad. En Barrio Luján sigue fuerte y se sale el río. Y los representantes de la policía, también miembros del sistema de alerta, responden, bueno, ya vamos para allá. Eso es un poco cómo funciona el sistema de alerta en el caso de una inundación, una precipitación importante. Bien, más allá de anticipar la emergencia, también es entender la escorrentía del caudal. ¿Por qué? Y eso lo muestra la cita, porque la gente no cree lo que les decimos, no cree que el río se sale así, no cree la velocidad a la que se sale el río. Entonces, esta red tiene como fin también colectar, reunir pruebas fehacientes para mostrar la experiencia sensible que ellas tienen del río y su desbordamiento, fotos, videos, sobre todo ante un discurso de expertos que les parece desencarnado. Entonces, en el trabajo de campo yo sí vi muchas veces cómo las habitantes decían, no, es que a mí el hidrólogo me dijo, el ingeniero, el técnico, me dijo, esto va a pasar así, el colector va a hacer esto va a pasar por aquí, el agua va a ser... Yo ese modelo, ese diseño, yo no sé dónde lo van a poner ahora, que se volvió a salir del río. Entonces, ante estas construcciones teóricas a raíz de números y datos colectados a otras escalas, las, el trabajo de campo que yo pude realizar muestra cómo es importante para ellas tener datos que ilustren, que muestren materialmente lo que ellas están diciendo, que es un poco lo que muestra la segunda cita. O sea, para decirlo de otra manera, los documentos visuales se comparten en esta red de alerta para apoyar descubrimientos y la presencia de personas fuera del Barrio Luján permite federar testigos de lo que está pasando. Periodistas, representantes de la Defensoría de los Habitantes, representantes
estudiantes. Bien, y todo esto refuerza el rol movilizador del comité. Última, última función que yo pude identificar mientras estaba haciendo el trabajo de campo: actividades de monitoreo que se realizan fuera de las emergencias para asegurar que la infraestructura esté en buen mantenimiento, que no se hagan estancamientos para prevenir o evitar una inundación violenta. En el caso de que hayan escombros en las rejillas. Estas son las dos fotos, por ejemplo, si hay trabajos en la ribera del río Cloro, entonces van a empezar a enviar fotos, hay que tener cuidado. Si se dejan restos o escombros, bueno, pues entonces comunicamos inmediatamente a la municipalidad. Por ejemplo, es el intercambio después de que se intercambiara esta foto en la rejilla, me parece. No, es otra, pero es la misma rejilla. En donde entonces la coordinadora dice, ok, ¿a dónde está esa basura? Por favor, mándeme la dirección exacta ya. 2 horas después le envié las fotos a la representante, me dijo que al representante municipal, me dijo que iba a enviar a alguien. 40 minutos después ya limpiaron. Te envió una foto de que ya limpiaron. Bien, conclusión. ¿Qué es lo que muestras esta segunda parte y cuál es el objetivo de todo este recorrido que les hice por la historia de San José hasta llegar a Barrio Luján y una red de alerta ciudadana? Lo que se ve es un comité que va más allá de su única función de prestar apoyo a las víctimas de inundaciones durante una emergencia. El comité verdaderamente va a dar lugar a un proceso de empoderamiento que va a desarrollar una cultura de cuidado de la infraestructura presente, que se encarna colectivamente en torno a lo cloro. Esta cultura de cuidado se hace en torno a lo cloro, y progresivamente el comité se convierte en un motor de movilización ambiental en torno al río. Produce conocimiento sobre el aumento del riesgo asociado al desarrollo urbano, predefine el perímetro del riesgo de inundación en Barrio Luján. El concepto ya no es la inundación localizada, están permanentemente pensando la cuenca. Esta movilización de datos tendrá lugar y sigue teniendo lugar en los tribunales hoy, porque Barrio Luján se caracteriza por enlazar relaciones de cooperación con la municipalidad al mismo tiempo que enlaza relaciones de tensión y de conflicto, y una relación no cuestiona a la otra, se hacen de manera paralela. Bien, más allá de esto, el estudio CASA muestra la autoorganización de comunidades que tienen que lidiar con esta infraestructura que es lenta, que es difícil de transformar, y que despliegan prácticas de gestión de la emergencia que forman parte de la vida cotidiana en el contexto del antropoceno. Ahí estoy yo vinculando con la convocatoria. La investigación, esta red sociopolítica que se arma alrededor del comité y del río Cloro, se realiza gracias a la introducción de una aplicación digital que va a introducir también nuevas formas de gestionar y de pensar la infraestructura que es heredada de siglos pasados, en un contexto en que las autoridades públicas también, y la cita del representante de la municipalidad lo dice, es difícil de manejar esta infraestructura también para ellos en un contexto metropolitano. Por último, bueno, no por último, lo penúltimo que quería decir, sí, es este conocimiento ordinario sobre esta infraestructura urbana que se construyó sobre esta infraestructura urbana con la que ellos tienen que lidiar diariamente. Y por último, nada más, tal vez yo dialogo con la literatura feminista que es crítica sobre muchos trabajos que se hicieron estableciendo una relación directa entre visibilidad y poder. Y lo que muestra este trabajo es que los espacios del cotidiano, banales, invisibles, asociados a un trabajo femenino, usualmente también generan poder de acción y poder de movilización. Y esa es la propuesta. Y quedan 10 minutos para las preguntas. Básico. Muchas gracias. No sé si quieren que pare de grabar. Sí.